Es un hecho que ninguna disciplina parece ser causa de alegría en el momento, sino más bien motivo de tristeza. Sin embargo, posteriormente produce un fruto apacible de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Si logras algo bueno con mucho esfuerzo, el trabajo pasa rápidamente, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Imagina por un momento caminar por las calles de la antigua Roma, escuchando a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Paralelamente, en un rincón apartado de Judea, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interna. Ambos escenarios, distantes en geografía y cultura, convergen en una profunda verdad: nuestra realidad no es moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual lo vemos. Resulta intrigante notar las resonancias en sus discursos. Exploraremos estas conexiones con detalle, pero permíteme darte un adelanto. Séneca reflexionó diciendo: ¿por qué señalas las heridas ajenas cuando estás lleno de cicatrices? En contraste, pero con un tono similar, Jesús preguntó: ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Es claro que desde un enfoque cristiano no se puede equiparar a figuras estoicas con la figura de Jesucristo, y no es esa nuestra intención. Figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto eran mortales con sus falencias, mientras que Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. No obstante, es innegable que ambos legados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. En este material exploraremos las similitudes que, a primera vista, nos dejan una pregunta en mente: ¿podría Jesús tener un corazón estoico? Te animo a revisitar este contenido varias veces para asimilar su profundo mensaje. Las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo son verdaderamente reveladoras. El origen del estoicismo. Al escuchar las palabras de Jesús y Séneca, un sentimiento de familiaridad nos embarga. Aunque sus enseñanzas pudieran haber surgido de diferentes culturas y tradiciones aparentemente divergentes, ambas comparten raíces en una verdad universal: la percepción interna tiene el poder de transformar nuestra experiencia externa. Pero antes de adentrarnos en la vida y las enseñanzas de Jesús, vamos a explorar el nacimiento y desarrollo de la filosofía estoica, que corre paralela en muchos aspectos. El estoicismo tiene su origen en las bulliciosas calles de Atenas, la cuna de la filosofía occidental. Fue en el siglo III a.C. cuando nació de la mano de Zenón de Sitio, influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos. Zenón estableció una escuela en el Stoa Poikile o pórtico pintado, de donde deriva el nombre estoico. Los estoicos, liderados inicialmente y luego por figuras destacadas como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad reside no en las riquezas o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata tanto de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras que el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones, están bajo nuestro dominio. Aquí radica la esencia de su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interna a través del autocontrol y la virtud. Marco Aurelio, uno de los emperadores más admirados de la antigua Roma y devoto estoico, escribió: la vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera, vive como en una montaña, enseñando a sus seguidores a no acumular tesoros terrenales. Recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Con estas profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la virtud, es inevitable cuestionarse cómo se alinean estas enseñanzas estoicas con las de Jesús. ¿Acaso el hijo de un carpintero en el lejano rincón de Judea estaba familiarizado con estos pensamientos? ¿O es posible que de manera independiente llegara a conclusiones similares sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida? Mientras mantenemos estas preguntas en mente, viajemos ahora a Judea y exploremos la vida y enseñanzas del propio Jesús. Conozcamos cómo este líder espiritual que transformó el curso de la historia abordó temas de riqueza, vida y verdad.
En el epicentro del Imperio Romano, en una región periférica conocida como Judea, nació Jesús de Nazaret alrededor del año 4 a.C., siendo hijo de María y José. Creció inmerso en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. Aunque fue una figura revolucionaria en su tiempo, los registros históricos sobre su vida son escasos, y la mayor parte de lo que conocemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. El contexto de Jesús está marcado por la opresión romana y la agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propuso una revolución interna del corazón y el espíritu. Sus enseñanzas, profundamente arraigadas en la tradición judía, muestran paralelismos sorprendentes con el pensamiento estoico. Tomemos, por ejemplo, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, donde Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», reflejando una mentalidad que valora la humildad y el desapego del ego, algo que también apreciarían los estoicos. Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee», reflejando el núcleo del pensamiento estoico de que la verdadera riqueza reside en el espíritu y el carácter, no en las posesiones materiales. Con su sabiduría, Jesús invita a sus seguidores a trascender las preocupaciones mundanas y a centrarse en las verdades eternas. Al igual que los estoicos, reconoce que aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ello. Es en esta intersección de enseñanzas, en este cruce entre la virtud estoica y el mensaje de Jesús, donde encontramos similitudes sorprendentes: la serenidad ante la adversidad, el autocontrol frente a las tentaciones y la búsqueda constante de la virtud son ideales compartidos por ambas filosofías. Podemos afirmar que Jesús fue un protoestoico, o es más adecuado decir que ambos caminos, aunque separados por cultura y tradición, convergen en verdades universales. A medida que continuamos nuestro viaje, profundizaremos en estas similitudes, especialmente en lo que respecta a la virtud y el autocontrol. Veamos cómo Jesús, al igual que los grandes pensadores estoicos, enfatizó la importancia de vivir con propósito, integridad y una serenidad inquebrantable ante las tribulaciones de la vida. Coincidencias profundas, virtud y autocontrol. En el núcleo de la filosofía estoica reside una premisa fundamental: la vida virtuosa es la única que merece ser vivida. Para los estoicos, la virtud no es simplemente un conjunto de normas morales, sino el centro mismo de una vida buena y significativa. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, definió la virtud como un hábito selectivo arraigado en una disposición racional. En esencia, la virtud consiste en vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Aunque Jesús no mencionó explícitamente el término virtud como lo hicieron los estoicos, su enseñanza sobre el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas es profundamente significativa. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como escribió el apóstol Pablo. Estas cualidades, estas manifestaciones del carácter divino, reflejan la misma búsqueda de virtud que encontramos en el estoicismo. Consideremos la serenidad de Jesús incluso en el momento más álgido de su sufrimiento. Crucificado, muestra una profunda aceptación y comprensión de su destino, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Su serenidad ante la adversidad es, en muchos aspectos, comparable a la serenidad que los estoicos aspiran a alcanzar. Epicteto, uno de los grandes estoicos, escribió en su Enquiridión que no son los hechos los que perturban a las personas, sino su juicio sobre ellos. Es un llamado a comprender que nuestra reacción ante las adversidades es más determinante que las adversidades mismas. El vínculo entre Jesús y los estoicos en la búsqueda de la virtud y el autocontrol es evidente. Ambos ven el mundo exterior como algo que no puede ser controlado, pero sostienen firmemente que el individuo tiene dominio sobre su respuesta interna. Entonces, si Jesús y los grandes estoicos estuvieran juntos, ¿qué dirían sobre nuestra relación con el mundo material? Imaginemos por un momento a Jesús conversando con Marco Aurelio, el emperador filósofo,
mientras el primero advierte sobre los peligros de la riqueza y la dificultad de un rico para entrar en el reino de los cielos. Marco Aurelio reflexiona sobre la efímera naturaleza de las posesiones terrenales. Juntos, nos invitarían a desapegarnos de lo material y a centrarnos en las verdaderas riquezas del espíritu y el carácter. Pero para adentrarnos más en este diálogo imaginario, veamos más de cerca sus enseñanzas sobre el desapego del mundo material en el siguiente capítulo. Diferencias fundamentales, teología y perspectiva del mundo. La atmósfera cargada de diálogo entre Jesús y Epicteto aún permea la habitación, ahora impregnada con un fresco aire reflexivo. Mientras que la fe cristiana propone la existencia de un Dios personal, activo en la preocupación y la intervención por la humanidad, el estoicismo contempla al cosmos como una entidad racional, una totalidad regida por lo que denominaban logos o razón universal. El cristianismo, con su teología rica, describe a un Dios amoroso encarnado en Jesús de Nazaret, quien en un acto de amor incomprensible se materializa para redimir las fallas humanas. Esta religión se fundamenta en la relación e interacción entre lo divino y lo humano, entre el Creador y sus criaturas. Por otro lado, los estoicos observan al mundo como un reflejo de un orden lógico y natural, no necesariamente regido por un Dios personal, sino por una razón universal, un logos que impregna y estructura toda la existencia. Séneca, uno de los estoicos más prominentes, mencionaba en sus cartas a Lucilio que Dios no está separado del mundo, sino dentro de él. Esta perspectiva promueve la idea de que vivir en armonía con la naturaleza y sus leyes es el camino hacia la sabiduría y la virtud. A pesar de sus diferencias, ambas visiones pueden complementarse. El enfoque teológico del cristianismo enfatiza la importancia de la relación y la gracia, mientras que el estoicismo, con su énfasis en la autodisciplina y el autocontrol, puede ofrecer una estructura para vivir esta gracia de manera práctica en el día a día. Así, al final de esta exploración, surge una pregunta esencial: ¿es posible combinar las profundidades de la teología cristiana con la práctica y la razón del estoicismo? ¿Puede Jesús, con sus enseñanzas revolucionarias sobre el amor y la gracia, ser considerado de alguna manera un Mesías estoico? Conclusión: ¿podría Jesús ser considerado un Mesías estoico? Nuestro viaje a través del tiempo y la filosofía nos ha llevado a considerar la posibilidad de que Jesús, el Mesías de la tradición cristiana, pudiera haber compartido similitudes con los grandes pensadores estoicos. Aunque estas filosofías son únicas en sus enfoques y perspectivas, convergen en verdades universales sobre la humanidad, la moralidad y el propósito. Mientras que el cristianismo se sumerge en el amor divino y la relación personal con Dios, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para vivir de acuerdo con la naturaleza y encontrar serenidad en medio de las tormentas de la vida. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, nos damos cuenta de que, independientemente de nuestras creencias religiosas, hay lecciones valiosas que podemos incorporar en nuestra vida diaria. Como menciona el Evangelio de Juan, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya sea que te identifiques con las enseñanzas de Jesús, las reflexiones de Marco Aurelio, o simplemente busques una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo, hay una invitación aquí a vivir con propósito, integridad y un amor que trasciende todas las barreras. Si has llegado hasta esta parte, permíteme agradecerte profundamente por tu cariño y atención hacia el video. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal para seguir aprendiendo y nutriendo tu mente con más filosofía. Espero tus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre es un honor leerte y saber qué piensas. Aquí te dejo 2 videos que podrían ser de tu interés. Cuídate y hasta pronto.